La hormona estimulante de la tiroides va a actuar ¿dónde? Si se llama hormona estimulante de la tiroides, en la tiroides. La tiroides es una glándula periférica y va a aumentar en la tiroides la producción de hormonas tiroideas T3 y T4. La ACTH o corticotropina va a actuar en la corteza suprarrenal para estimular la producción de cortisol y andrógenos. ¿Ya? La GH actúa en el hígado para aumentar la producción de IGF-1. Es decir, una hormona trópica, que son las hormonas que se producen en la hipófisis, una de sus funciones es estimular la producción de hormonas en una glándula periférica, en dependencia de la hormona que sea. ¿Ya? Pero tiene otras dos funciones, y es que estas hormonas trópicas van a aumentar el tamaño de la glándula periférica y van a aumentar la vascularización. Les voy a poner un ejemplo. Si hay determinados casos de hipertiroidismo, disculpen, no, les voy a poner otro ejemplo. Hay casos, por ejemplo, de hipotiroidismo, para que vean cómo se relaciona el aumento del tamaño de la glándula. Hipotiroidismo es que produce niveles disminuidos de T3 y T4. ¿Ya? Y vamos a ver después que esos niveles disminuidos van a regular al alza la TSH, que es la hormona hipoficial. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con esa TSH que esté en exceso? Va a aumentar el tamaño de la tiroides y va a aumentar la vascularización. Y eso es lo que genera es el bocio. ¿Ya? Entonces son hormonas trópicas que en su mayoría estimulan la producción de hormonas en la glándula periférica, siempre que la glándula periférica sea funcional, estimula el tamaño de la glándula y la vascularización. ¿Se entiende? ¿Ya? Quédense con eso porque después lo vamos a ver. Y además todas las hormonas hipofisiales, las que se producen en la hipófisis, son de naturaleza proteica, y son proteicas. ¿Cómo se regula el eje hipotálamo hipofisial? El eje hipotálamo hipofisial tiene un mecanismo de regulación negativo. ¿Qué significa esto? Que si aumentan los niveles de hormonas de la glándula periférica, va a disminuir el nivel de hormona en la hipófisis y va a disminuir el nivel de hormona en el hipotálamo. Les voy a poner un ejemplo. Si hay una persona con hipertiroidismo, hiper siempre va a significar que tiene una elevación de los niveles de T3 y T4. Si aumentan los niveles de T3 y T4 y el eje se regula negativamente, ¿cómo creen ustedes que estaría la hormona hipofisiaria TSH y la hormona hipotalámica TRH? ¿Cómo creen que estaría? Se regulan negativamente. Si la de abajo aumenta, la de arriba disminuye. ¿Ya? Por tanto, si es hipertiroidismo y hay un exceso de T3 y T4, eso va a regular negativamente a la hipófisis y va a disminuir la producción de TSH y va a regular negativamente al hipotálamo y eso va a reducir la producción de TRH. ¿Ya? Lo contrario, si fuera hipotiroidismo, si los niveles de T3 y T4 estuvieran disminuidos, ¿cómo estaría la hormona hipofisiaria y hipotalámica? Siempre tienen que pensarlo al revés. Si la de abajo disminuye, la de arriba aumenta. Si la de abajo aumenta, la de arriba disminuye. Es un mecanismo de regulación. Siempre que no hay una patología, lo que intenta este mecanismo es mantener los niveles de hormonas sobre los límites normales. ¿Ya? Porque si hay un exceso de hormonas va a haber características clínicas. Por tanto, si el cuerpo detecta que hay un aumento de los niveles de hormonas de la glándula periférica, va a disminuir el factor hipofisiario y el hipotalámico para que no siga produciendo hormonas. Es un mecanismo de regulación y se llama mecanismo de regulación negativa o feedback negativo. ¿Ya? ¿Ahí me siguen? ¿Sí? Ya. Entonces, los receptores para estas hormonas, ¿ya? Para todas las hormonas en general, pueden ser de dos tipos.
biológico a través de segundos mensajeros como el AMP5. Sin embargo, si la hormona es lipofílica, es de naturaleza lipídica, es capaz de atravesar, que no es una proteína, es un líquido, una molécula lipídica, es capaz de atravesar la membrana, y en este caso, la hormona atraviesa la membrana, entra a la célula y en el citoplasma se va a unir a un receptor. Y ese complejo hormona-receptor se traslada al núcleo, se une al ADN en elementos. Hay alguien que está hablando y me concentra. ¿Ya? Intenten no conversar. Ese complejo hormona-receptor se une en el ADN a elementos de respuesta a esa hormona y va a aumentar la transcripción de genes. ¿Cómo se llama la transcripción de genes? ¿Qué es la transcripción de un gen? ¿Cómo se producen las proteínas? ¿Quién codifica para una proteína, para que se obtenga una proteína determinada? El ADN, ¿ya? Tenemos el ADN, nuestro genoma, ¿cierto? Pero en los genes hay regiones que son regulatorias y regiones que van a dar lugar a proteínas, ¿cierto? En el ADN, ¿ya? El ADN se transcribe a ARN, ¿ya? Y dentro del ARN hay proteínas que se llaman factores de transcripción, ¿ya? Que se van a unir a esas regiones no traducidas, esas regiones que son regulatorias, y van a dar lugar a la expresión o a la producción de determinadas proteínas. Entonces, un elemento de respuesta de la hormona es aquel que induce la transcripción y la traducción de genes. ¿Ya? Veamos ahora los trastornos endocrinos. Los trastornos endocrinos se clasifican de dos formas. La primera forma es si va a producir una hiperfunción o una hipofunción. ¿Qué entienden por una hiperfunción? ¿Qué está haciendo la glándula? Funcionando más, ¿cierto? Una hipofunción es una glándula que no funciona de manera adecuada. ¿Cuáles son las causas de hipofunción? Una función por debajo de lo normal puede deberse a trastornos congénitos, cualquier cosa que afecte el desarrollo de la glándula. Si es una glándula que no está desarrollada de manera adecuada, no va a producir hormonas, ¿ya? Por tanto, va a producir una hipofunción. Puede haber también por trastornos genéticos deficiencias en las enzimas involucradas en la síntesis de una hormona. Para que una hormona se produzca, posiblemente participen enzimas que estén involucradas en su síntesis, ¿cierto? Si hay una enzima que está involucrada en la síntesis de una hormona y esa enzima está mutada genéticamente, no funciona, la hormona no se puede producir. Y si no se produce la hormona, la glándula no funciona. Puede ser que haya una disminución de la función de la glándula por envejecimiento o atrofia. ¿Qué era la atrofia? Disminución del número de células y del tamaño de la célula y disminución del tamaño del órgano. Y el órgano con atrofia funciona. Puede ser defectos en los receptores hormonales. Yo les decía que la hormona se puede producir de manera adecuada, pero para que la hormona ejerza su efecto biológico tiene que unirse a un receptor. Y si el receptor está mutado y la hormona no se puede unir al receptor, tampoco se produce la hormona de la glándula periférica, por tanto se va a producir una hipofunción. Puede ser que se produzcan las hormonas, pero estas hormonas, por alguna mutación genética, por algún problema, sean inactivas, no tengan actividad biológica. Puede ser que la glándula esté destruida, ¿ya? Que no haya glándula que produzca la hormona. Puede ser por isquemia, puede ser una infección, una inflamación, un tumor, una enfermedad autoinmune que destruya la glándula. O puede ser un bloqueo del efecto hormonal por anticuerpos. Cuando vimos algunas de las enfermedades autoinmunes mediadas por mecanismos de hipersensibilidad de tipo 2, habíamos visto que los anticuerpos podían o bloquear un receptor o activar un receptor. Si tenemos un anticuerpo, producto de una enfermedad autoinmune,
Ahora, es importante saber que los adenomas hipofisiarios, estos tumores en la hipófisis, pueden ser funcionales o no funcionales y pueden ser microadenomas o macroadenomas. ¿Qué es un adenoma funcional? ¿Qué era lo que hemos comentado? ¿Qué es un adenoma funcional? ¿Qué es un adenoma funcional? ¿Qué les viene a la mente si yo digo que un adenoma es funcional? Y les digo además que los adenomas funcionales son los que producen el hiperpituitarismo. ¿Qué está haciendo ese adenoma? Produciendo. Eso es un adenoma funcional. Un adenoma funcional es aquel adenoma que produce hormonas. Y un adenoma no funcional es el adenoma que no produce hormonas, que es una masa que solamente crece. ¿Ya? Además, los adenomas pueden ser microadenoma de menos de 1 centímetro o macro. Estamos hablando en el momento del diagnóstico. En el momento del diagnóstico se pueden diagnosticar microadenomas, que son adenomas menores de 1 centímetro, o macroadenomas, que son adenomas mayores de 1 centímetro. Ahora, la mayoría de los adenomas funcionales se diagnostican en estadios de microadenomas. ¿Por qué creen que sea eso? Y los no funcionales en estadios de macroadenomas. Por los síntomas. Si un adenoma es funcional, ¿qué está secretando? Hormonas. Y si está secretando un exceso de hormonas que está obteniendo la paciente o el paciente, signos clínicos asociados a esa sobreproducción de hormonas. Por tanto, enseguida una persona que tenga un adenoma funcional, enseguida que el adenoma empiece a producir hormonas, se va a dar cuenta de que algo no está bien. Sin embargo, un adenoma no funcional va a estar creciendo sin síntomas hasta que tenga un tamaño tal que afecte otras estructuras, que afecte el nervio óptico o alguna otra estructura que genere problemas visuales, dolores de cabeza, y entonces ahí se va a diagnosticar, pero como macroadenoma, es un adenoma que ya es más grande, porque crece y mientras está creciendo, si no afecta nada más, no va a producir síntomas. ¿Se entiende? ¿Ya? Otras causas de hiperpituitarismo pueden ser una hiperplasia y carcinoma de la hipófisis anterior. Hiperplasia, un aumento del número de células en la hipófisis, por tanto aumento del tamaño del órgano, o carcinoma, un cáncer en la hipófisis. Secreción de hormonas por tumores no hipofisiarios. Puede haber un tumor no hipofisiario secretor de una hormona hipofisiaria, o puede ser un trastorno hipotalámico, puede ser un tumor en el hipotálamo secretor, por ejemplo, de la TSH. La TSH es la hormona deliberadora de la tirotropina. Por tanto, eso va a producir una sobreproducción de TSH porque va a estar constantemente estimulando la hipófisis. ¿Ya? ¿Se entiende? El otro tipo de trastorno hipofisiario es el hipopituitarismo. Como la palabra lo indica, hipo, siempre hipo es por debajo de los niveles hormonales, hiper es por encima de los niveles hormonales. ¿Ya? El hipopituitarismo está provocado por una deficiencia de hormonas crónicas, una deficiencia de la producción de hormonas en la hipófisis. Y generalmente el hipopituitarismo está asociado a un daño en la hipófisis. Se daña la hipófisis por múltiples causas y la hipófisis no va a producir las hormonas. Y hay un trastorno que se llama panhipopituitarismo, que es cuando la hipófisis no produce absolutamente ninguna de las hormonas que ella produce. Entonces puede ser que se afecte una parte de la hipófisis y disminuya la GH, se afecte una parte, recuerden que son células especializadas, que se afecte la parte que produzca la prolactina, la ACTH, en fin. Ahora, si se afecta tal grado de la hipófisis que no produce ninguna hormona, se llama panhipopituitarismo. ¿Ya? Entonces, las causas del hipopituitarismo, ¿ya?, de la deficiencia de hormonas trópicas, es cualquier cosa que afecte la glándula. Pueden ser tumores, lesiones de masa, es decir, pueden ser adenomas no funcionales que crecen y que afectan la hipófisis, puede ser cirugía de la hipófisis, radiación, lesiones infiltrativas, infecciones, infarto de la pituitaria, aproxia de la pituitaria, que es una hemorragia repentina, enfermedades genéticas, ya que afecten el desarrollo de la glándula, síndrome de la silla vacía, desórdenes hipotalámicos,
hipotálamo, porque no sabemos quién está sobreproduciendo hormonas, si es el hipotálamo, si es la hipófisis o si tiene algún problema en la corteza suprarrenal que haga que produzca un exceso de hormonas. Entonces, ¿cómo se hace ahí? Se hace una prueba de estimulación, ¿ya? Yo le medí en condiciones basales el cortisol. Posteriormente, le administro ACTH, ¿ya? Le administro ACTH y al cabo del tiempo vuelvo a evaluar los niveles de cortisol, ¿ya? Y veo que el cortisol se mantiene normal, se mantiene igual, no varía, no aumenta en respuesta a la ACTH. No estoy poniendo el ejemplo real. Vamos a ir a otro ejemplo para que lo puedan entender. Ya. Vamos a ir al revés. Borren todo lo que les había hablado. Vamos a ir al revés. Tenemos un paciente que tiene los niveles de cortisol por debajo de los niveles normales. ¿Ya? Tenemos el cortisol basal, está por debajo de los niveles normales. Le administramos ACTH y volvemos a medir los niveles de cortisol y no variar. ¿Dónde está el problema? En un trastorno primario, secundario o terciario. Primario. ¿Por qué? Porque la glándula no está respondiendo a la ACTH. ¿Ya? Entonces ahí uno puede saber. Si yo tuviera este paciente con los niveles de cortisol disminuidos, le administro ACTH y aumenta el nivel de cortisol, entonces ya la glándula funciona bien, la glándula está respondiendo a la ACTH. Entonces hay que buscar el problema. O en la hipófisis o en el hipotálamo. ¿Se entendió? Se enredó un poco, pero después se entendió, ¿cierto? Entonces, ¿qué permite determinar los estudios de secreción hormonal? El nivel donde está ocurriendo la alteración, si es primario, secundario o terciario, y el tipo de alteración, si es una hipofunción o una hiperfunción. Y eso se determina midiendo los niveles hormonales. ¿Dudas hasta aquí? Ya, entonces, vamos a ver ahora la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento se produce en la adrenocórtex, es una hormona hipofisiaria que está regulada positivamente por el factor hipotalámico GHRH, hormona liberadora de la hormona de crecimiento, y es inhibida por la somatostatina. Los dos se producen en el hipotálamo y regulan la GH. La GHRH la estimula, la somatostatina la inhibe. ¿Ya? Esta hormona hipofisiaria, que también se llama somatotropina, la hormona de crecimiento o somatotropina, actúa en la glándula periférica que es el hígado. Actúa en el hígado y en el hígado va a aumentar la producción de factor de crecimiento tipo insulina 1 y GF1 o somatomedina. ¿Ya? La hormona de crecimiento es la hormona fundamental en el crecimiento corporal. ¿Ya? Es la hormona principal responsable del crecimiento lineal. ¿Ya? Estimula la mitosis, la división celular, la síntesis proteica, una hormona anabólica. ¿Qué significa anabolismo, catabolismo? ¿Qué significa anabolismo? ¿Alguien sabe qué significa anabolismo? Anabolismo es que promueve síntesis. Si una hormona es anabólica, es que promueve la síntesis de moléculas, ya sea lípidos, proteínas, carbohidratos. Si una hormona es catabólica, catabolismo es degradación. Si una hormona es catabólica, es que promueve la degradación. ¿Ya? La hormona de crecimiento es una hormona anabólica, promueve síntesis de moléculas. Interviene en la regulación del metabolismo de los lípidos, hidratos de carbono, nitrógeno, minerales, ¿ya? Tiene un impacto también
Disminuye el uso de la glucosa por los tejidos periféricos si consumimos carbohidratos, tenemos glucosa en sangre y la glucosa no es capaz de entrar en las células. ¿Cuál sería la consecuencia de eso? ¿Qué pasa con la glucosa en la sangre? Que aumenta, produce hiperglicemia. La hormona de crecimiento es una hormona hiperglicemiante. Aumenta la glicemia en sangre porque disminuye la utilización de glucosa en los tejidos periféricos. Entonces, ¿cuáles son los trastornos asociados a la hormona del crecimiento? Como ya habíamos visto, todos los trastornos de endocrinos están asociados a una hipofunción o una hiperfunción. La hipofunción va a ser una deficiencia de GH, ¿ya? Cuando la deficiencia de GH se presenta en los niños, estos niños van a tener un síndrome o una patología que se llama enanismo proporcionado, ¿ya? Quiere decir que estos niños son más chicos que sus padres, tienen una estatura más baja, pero su crecimiento es proporcionado. Hay una proporción entre cabeza, tronco y extremidades. No tienen las extremidades más largas o más cortas, nada, ¿ya? Hay proporción entre cabeza, tronco y extremidades, pero son más chicos. También, como la hormona de crecimiento también tiene un impacto en el metabolismo de los lípidos, en el metabolismo de los carbohidratos, si hay deficiencia de GH, va a haber una alteración en el metabolismo de los lípidos y va a haber una alteración en el metabolismo de la glucosa. Estos niños tienen una inteligencia normal, baja estatura, va a tener obesidad y rasgos faciales inmaduros y retraso en la maduración esquelética y también se puede retrasar la pubertad. La deficiencia de GH asociada a un trastorno endocrino básicamente está asociada a cualquier cosa que afecte la glándula, que afecte la hipófisis y por tanto afecte la secreción de GH, pero también puede estar asociado a trastornos en el receptor para la GH. ¿Ya? Si es primaria la deficiencia, si es primaria quiere decir que es de la glándula pituitaria, puede ser una deficiencia idiopática que no se conoce la causa, y esto puede estar asociado a una ausencia de la hormona hipotalámica. Puede ser agenesis de la pituitaria, no hay un desarrollo de la pituitaria. Puede ser una deficiencia de GH secundaria a un panhipopituitarismo. ¿Qué era el panhipopituitarismo? ¿Lo hablamos ahorita? Cuando se afecta la secreción de todas las hormonas de la pituitaria. Puede ser que la GH se produzca de manera adecuada, pero la hormona que se produce es inactiva, no tiene actividad biológica, por tanto, no va a generar ningún efecto. O puede ser que la hormona se produzca de manera adecuada, pero el receptor para la GH en el hígado tenga una mutación genética, por tanto, se va a producir la hormona, pero no se va a lograr unir a su receptor, por tanto, no se va a producir IGF, y también va a haber, estos niños van a tener pequeña estatura, etc. Eso se llama síndrome de Langer. Entonces, cuando el déficit se da en niños, puede deberse a un trastorno hipotalámico, o una falta de la hormona hipotalámica, o puede ser un trastorno hipofisiario, secundario a un panhipopituitario. Y va a producir un enanismo proporcional. La deficiencia de GH se asocia a una talla normal o ligeramente disminuida al nacer, seguida de una disminución de la velocidad del crecimiento. ¿Ya? El niño va a crecer mucho más lento porque no tiene GH. Y este déficit puede ser corregido por la administración exógena de GH. Se puede administrar al niño GH exógena y corregir este trastorno de crecimiento. Si el déficit de GH ocurre en los recién nacidos, puede provocar hipoglicemia. ¿Por qué puede provocar hipoglicemia? Ya habíamos dicho de la GH. Con respecto al metabolismo de la glucosa. La GH es hiperglicemiante. Si no hay GH, se produce hipoglicemia. Si se da en jóvenes o adultos, obviamente no va a haber un trastorno en la talla porque ya la persona creció lo que iba a crecer. ¿Ya? Entonces, el déficit de la GH va a estar asociado al metabolismo de los lípidos y el metabolismo de los carbohidratos. ¿Ya? Cuando hay déficit de GH en el adulto, hay un aumento de la mortalidad debido a trastornos cardiovasculares, mayor prevalencia de aterosclerosis, disfunción endotelial, adiposidad cerebral, resistencia a la insulina, dislipidemia y
GH. ¿Y cómo se evalúan los niveles de GH? Primero se evalúa la concentración, es decir, los niveles de la función, la concentración de la hormona hipotalámica, de la hormona hipoficial y de la hormona de la glándula periférica. Se puede hacer radiografías de hueso, se hace una radiografía de la mano. Los cardiólogos saben, pero cuando le hacen la radiografía de la mano pueden determinar la edad biológica del niño. ¿Ya? Y si está por debajo de su edad real, entonces hay un trastorno en el desarrollo óseo. ¿Ya? Puede ser resonancia magnético-nuclear de la hipófisis, puede ser un test de estimulación con GH exógena y evaluar los niveles de IGF-1. ¿Ya? O puede ser pruebas fisiológicas para evaluar la secreción de GH post-ejercicio. Cuando se hace un ejercicio intenso, se estimula la hipófisis para que produzca
Y el diagnóstico se basa en la determinación de los niveles de GH e IGF-1. ¿Cómo son las características clínicas o las manifestaciones clínicas de la acromegalia? Recuerden, la acromegalia es un exceso de secreción de GH después de la pubertad, en la adultez, después del cierre del epífisis. Por tanto, en estas personas van a aumentar los huesos pequeños de la cara, de las manos, de los pies, los cartílagos y los órganos. ¿Ya? Hay un agrandamiento de los huesos pequeños de las manos, los pies, los huesos de la cara, del cráneo. Por tanto, hay una deformación del rostro. También por este aumento de los huesos pequeños, los cartílagos, etc., los dientes se abren, causan una mordida perturbada y dificultad para masticar. Como todas las estructuras de la laringe, toda la estructura cartilaginosa de la laringe empieza a crecer también, estas personas tienen voz grave con tendencia a desarrollar bronquitis. Hay cambios vertebrales que a menudo conducen a psicosis o joroba. Hay artralgias, dolores en las articulaciones, artritis degenerativa de la columna, de la cadera, de la rodilla. Recuerden que aumentan también los órganos, por tanto hay agrandamiento del corazón que puede dar lugar a una muerte prematura. Hay resistencia a la insulina, ¿ya? Hay intolerancia a la glucosa y puede haber diabetes mellitus. Recuerden que la GH es una hormona hiperglicemiante. Todos estos trastornos asociados al metabolismo de la glucosa pueden estar presentes. ¿Ya? Puede haber hipotiroidismo secundario, hipogonadismo o insuficiencia suprarrenal. ¿Por qué creen que un adenoma funcional que crece lentamente, ya no es característico de los otros adenomas funcionales que vemos que serían las características clínicas, este va creciendo lentamente, va secretando hormonas, ¿ya? ¿Por qué creen que puede producir hipotiroidismo, hipogonadismo? Porque si un adenoma está creciendo, ya está secretando GH, pero a su vez puede estar afectando otras estructuras de la hipófisis, por ejemplo, las encargadas de la secreción de la TSH. Por tanto, si no hay TSH, no hay hormonas tiroideas y se puede producir hipotiroidismo secundario, ya asociado a esta adenoma que está creciendo en la hipófisis. Hipogonadismo puede afectar las hormonas FSH, LH, que está involucrada también en el desarrollo de la flora, y insuficiencia suprarrenal puede afectar la hormona ACTH, que va a estimular entonces pobremente a la corteza suprarrenal y generar una insuficiencia suprarrenal. Otras manifestaciones de la acromegalia puede ser sudoración excesiva, olor desagradable, piel grasa, intolerancia al calor, aumento de peso, debilidad, fatiga, irregularidades menstruales asociadas al hipogonadismo, disminución de la libido, hipertensión, apnea del sueño por el crecimiento de las estructuras de la laringe, ¿ya? Y la enfermedad cardiovascular y la mortalidad aumentada en estos pacientes tiene que ver con el aumento del tamaño del corazón, hipertensión, resistencia a la insulina, hiperinsulinemia e hiperlipidemia. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Vamos a ver. Está formado la glándula tiroides por folículos, ¿ya? Está formado por folículos, ¿ya? El folículo está rodeado por células epiteliales foliculares y dentro del folículo
hipotálamo la secreción de la hormona liberadora de la tirotropina. Esta hormona va a actuar en la glándula pituitaria, aumentando la producción de la hormona estimulante de la tiroides o tirotropina. Y esta tirotropina va a actuar en la tiroides para aumentar la producción de T3 y T4. ¿Ya? ¿Alguien sabe cuál es el elemento fundamental para que se puedan sintetizar las hormonas tiroideas? ¿Han escuchado alguna vez algo que es imprescindible para que se sinteticen? ¿Cómo? El yodo. ¿Ya? Entonces, el yodo es esencial para la síntesis de las hormonas tiroideas. Y el yodo no lo producimos nosotros, tenemos que consumirlo a través de la dieta. Por eso hay en la mayoría de los países políticas para yodar la sangre, ¿ya? Para que no haya deficiencia de yodo y no haya casos de hipotiroidismo asociados a una deficiencia de yodo, ¿ya? Normalmente el yodo que obtenemos a través de la dieta va a entrar en la célula folicular, en la tiroides, ¿ya? A través de un transportador, y va a pasar al lumen del folículo, es decir, al coloide. Aquí el yodo se va a oxidar y va a ayudar a la tiroglobulina. La tiroglobulina es otro elemento clave para la síntesis de hormonas tiroides. Es una proteína muy grande, de 660 kilodaltos aproximadamente, y tiene muchos residuos de tirosina. Y las hormonas tiroides no son más que residuos de tirosina yodados. ¿Ya? Entonces, cuando el yodo se oxida y yoda a la tiroglobulina, que se sintetiza dentro de la célula tiroides, lo que va a pasar es que, recuerden que se yoda en residuos de tirosina, ¿cierto? Si se yoda en un solo lugar dentro del residuo de tirosina, se va a llamar monoyodo tirosina. Tiene un yodo el residuo de tirosina. Si el residuo de tirosina tiene dos yodos, se llama diyodo tirosina. ¿Ya? Entonces tenemos la molécula de tiroglobulina yodada en los residuos de tirosina. Puede tener un yodo en residuos de tirosina o dos yodos. ¿Ya? Ahora, después esos residuos de tirosina se tienen que acoplar, porque la hormona tiroides son dos residuos de tirosina. Entonces se acoplan los residuos de tirosina. Si se acopla un residuo de tirosina que tiene un yodo, una monoyodo tirosina con una diyodo tirosina, se va a formar la T3, triyodo tiroidina. ¿Ya? Si se acoplan dos residuos de tirosina que tienen dos yodos, dos diyodo tirosina, se va a formar la tetrayodo tirosina.
niño va a dejar de crecer antes que sus pares y al final del crecimiento, cuando se comparan los niños, el niño va a ser de la misma talla o más chico. Porque ese niño tenía hipertiroidismo, la hormona tiroidia aceleró todo el proceso de crecimiento, pero también de maduración de los huesos, todo se aceleró. Por tanto, va a aumentar su velocidad, pero va a parar de crecer enseguida. Se va a acercar antes de epífisis y etc. Y los otros niños van creciendo a su nivel normal y posiblemente al final del crecimiento los otros sean un poquitico más altos que estos niños que tuvieron hipertiroidismo. Pero solo tiene efecto la hormona tiroidia antes de la pubertad, antes del cierre del epífisis, en la niña. Si yo le pregunto a ustedes, las hormonas tiroides tienen un efecto importante sobre el crecimiento posterior a la pubertad, ustedes tienen que decir que no, porque solo antes de la pubertad, solo antes del cierre del epífisis. La hormona tiroides también tiene una importancia extrema en el desarrollo neurológico normal y la adecuada formación del tejido óseo en el suelo. Si tenemos una madre que tiene hipotiroidismo, está embarazada, ¿cierto? Y presenta hipotiroidismo, no produce hormonas tiroideas, antes que el feto desarrolle su glándula tiroide, ese bebé puede nacer con un severo retraso mental, porque son sumamente importantes las hormonas tiroides en el desarrollo neurológico normal. ¿Ya? Además, las hormonas tiroides estimulan el metabolismo de los hidratos de carbono, aumenta la absorción de glucosa en los tejidos periféricos, aumenta gluconeogenia. ¿Qué es la gluconeogenia? ¿Qué es la gluconeogenia o gluconeogénesis? Como glucosa. ¿Qué significa? Como glucosa a partir de cero. ¿Cómo? Es como glucosa a partir de cero. Se sintetiza, síntesis. Genia o génesis es síntesis. Por tanto, si aumenta gluconeogénesis con gluconeogenia, es que aumenta síntesis de glucosa. ¿Ya? Aumenta síntesis de glucosa, aumenta glucogenolisis. ¿Qué pasa con glucogenolisis? Lisis es degradación, glucógeno, degradación del glucógeno. Cuando se degrada el glucógeno, ¿qué se produce? ¿Qué se produce cuando se degrada el glucógeno? ¿Cómo? Glucosa. Se produce glucosa. Cuando se degrada el glucógeno, se produce glucosa. ¿Ya? Además, aumenta lipólisis. ¿Ya? También tiene un impacto en el metabolismo de los líquidos. Aumenta lipólisis. ¿Qué es la lipólisis? La degradación de líquidos. Lisis es degradación, genia o génesis es síntesis. Además, la hormona tiroidea induce un descenso de la concentración plasmática de colesterol, fosfolípidos y triglicéridos porque induce lipólisis, pero aumenta los ácidos grasos lípidos. Los lípidos se degradan, pero en la unidad final de la degradación de los lípidos son los ácidos grasos. Las hormonas tiroideas aumentan el flujo sanguíneo y el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca. Las personas con hipertiroidismo generalmente tienen la piel enrojecida y caliente por la generación de calor, por todo aumento del metabolismo, y además tienen palpitaciones, aumenta su frecuencia cardíaca, aumenta su gasto cardíaco, aumenta la frecuencia y profundidad de las respiraciones, tienen que respirar más frecuentemente, es decir, a una mayor velocidad, porque cuando uno respira, ¿qué obtiene? ¿No entiendes cuando respiramos qué obtenemos? ¿Y para qué es importante el oxígeno? Para producir ATP. ¿Y por qué es importante el ATP? Porque te aumenta todo el metabolismo, todas las funciones metabólicas, muchas de ellas requieren de ATP. ¿Ya? Aumenta la motilidad intestina y tiene efectos excitadores sobre el sistema nervioso. Las personas con hipertiroidismo generalmente tienen grados de nerviosismo extremo. ¿Cómo se realiza el estudio funcional de la tiroides? ¿Ya? Como la había dicho, todos los estudios funcionales de las glándulas endocrinas permiten evaluar el trastorno hormonal, es decir, si es una hiperfunción o una hipofunción y el nivel de la alteración. ¿Ya? Entonces se van a medir los niveles plasmáticos de las hormonas tiroideas T3 y T4 y generalmente de la hormona hipofisiaria que es la TSH. También se puede hacer un test de captación del yodo radioactivo. Esto es una
de causa primaria, es decir, cuando hay un problema en la glándula tiroides, y es un hipertiroidismo, ¿cómo estarían los niveles de T3 y T4? Si es un hipertiroidismo primario, alto. Si es hipertiroidismo, hiper significa siempre que los niveles de la hormona van a ser altos. Por tanto, si es hipertiroidismo, T3 y T4 están elevados, ¿ya? Y si es primario, el problema es en la glándula tiroides, ¿ya? Entonces, si yo les digo que una persona tiene hipertiroidismo primario, estas son preguntas, así se lo preguntan en el certamen, ¿cierto? Si yo les digo que alguien tiene un hipertiroidismo primario, ¿me pueden decir ustedes cómo están los niveles del eje hipotálamo, hipófisis, glándula? Empiecen siempre por la periférica hacia arriba. ¿Cuáles son las hormonas de la periférica? ¿Cuáles son las hormonas de la glándula periférica? ¿Cuál? T3 y T4. ¿Cómo están T3 y T4? Altas, porque es hipertiroidismo. Vamos a la hipófisis. ¿Cómo está? ¿Cuál es la hormona de la hipófisis asociada a T3 y T4? TSH. ¿Cómo estaría TSH si es un hipertiroidismo primario? ¿Cómo? Disminuida. Recuerden que el eje hipotálamo, hipófisis, glándula se regula negativamente y el problema está en la tiroides. Por tanto, el eje de arriba está totalmente funcional, por tanto, si aumentaron los niveles de T3 y T4, va a disminuir TSH y va a disminuir TRH, va a disminuir la hipofisiaria y la hipotalámica. Se tienen que saber los nombres de las hormonas asociadas, ¿ya? El eje, si yo digo que es la tiroides, tienen que saberse la hormona tiroidea, su hormona asociada en la hipófisis, su hormona asociada en el hipotálamo y así con todas, ¿ya? No tienen que saberse el nombre, pueden saberse las siglas. ¿Ok? Entonces, si el hipertiroidismo es secundario, ¿dónde está el problema? En la hipófisis. Y si yo les dije a ustedes, dígame cómo espera encontrar los niveles hormonales del hipotálamo, hipófisis, glándula en un hipertiroidismo secundario. Disculpen, un hipertiroidismo secundario asociado a un adenoma funcional. ¿Cómo analizarían eso? Primero es hipertiroidismo. Siempre que sea hipertiroidismo, la glándula tiroides tiene aumentadas las T3 y T4. Siempre que sea hipertiroidismo, y empezamos de abajo para arriba, T3 y T4 van a estar aumentadas. ¿Cuál es el otro dato que les estoy dando? Que es un hipertiroidismo secundario. ¿Dónde está el problema? En la hipófisis. Pero además les estoy diciendo que es un hipertiroidismo secundario producido por un adenoma funcional secretor de TSH. ¿Cómo estaría la TSH? T3 y T4 están altas. ¿Cómo estaría la TSH? Aumentada porque hay un adenoma produciendo TSH. ¿Y cómo estaría la TRH? Disminuida porque hay un problema en la hipófisis, efectivamente, por tanto los niveles elevados de T3 y T4 no van a regular negativamente la TSH porque está siendo producida por un tumor, ¿cierto? Pero el hipotálamo está bien, está funcional, por tanto esos niveles elevados de T3 y T4 van a inhibir la hormona hipotalámica. Entonces ustedes tienen que saber, primero, si es hiper o hipofunción, después el nivel de la alteración y la causa. ¿Ok? Otra cosa importante es que el bocio significa simplemente un agrandamiento de la glándula tiroides. Usted no puede definir que una persona con bocio tenga hipertiroidismo
dentro de la función de las hormonas tiroideas, ¿qué está relacionado con el enrojecimiento de la piel, que sea cálida? Aumenta el vasodilatación, aumenta el flujo de sangre, por tanto la piel va a estar enrojecida, aumenta el metabolismo basal, aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la producción de ATP, aumenta la generación de calor, por tanto la piel va a estar cálida, ¿ya? Intolerancia al calor. Si la persona está produciendo calor, está intolerante al calor. Puede recibir más calor del que está produciendo ella, ¿ya? Sudoración excesiva, pérdida de peso a pesar del aumento de la perímetro, aumenta la síntesis, pero aumenta también el catabolismo. Por tanto, hay pérdida de peso. Hay hipermotilidad intestinal, hay palpitaciones, taquicardia. Recuerden que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. Hay nerviosismo. Recuerden que las hormonas tiroideas tienen un impacto en el sistema nervioso central, generando nerviosismo en la persona. Hay cambios oculares que a menudo llaman la atención y el hipertiroidismo. Generalmente con las personas que tienen hipertiroidismo tienen como los ojos muy abiertos porque tienen retracción de los párpados y es como si los ojos los tuvieran saltones, ¿ya? Los ojos muy abiertos. Y en estos pacientes se puede dar una cosa que se conoce como tormenta tiroidea, que es cuando aumentan de manera brusca los niveles de T3 y T4, y como la T3 y la T4 tienen un impacto tan importante en la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, etc., si aumentan de manera brusca, en el inicio, por ejemplo, un hipertiroidismo intenso, hay una alta mortalidad de las personas provocada por arritmias cardíacas. ¿Ya? Para diagnosticarlo se mide la TSH, ¿ya? Una prueba más útil para medir el hipertiroidismo, sobre todo para saber la causa del hipertiroidismo. Si es hipertiroidismo, por tanto, asumimos que T3 y T4 está elevado. Si la TSH también está elevada, ¿qué debería ser? Debería ser un adenoma quizás hipoficial secretorio acelerado. ¿Ya? Si la TSH está disminuida, entonces el problema es en la glándula tiroides. ¿Dudas? ¿Dudas hasta aquí? Ya. El otro trastorno es la enfermedad de Graves. ¿Ya? La enfermedad de Graves es un trastorno que fue descubierto por el médico con el mismo nombre, ¿ya? Robert Graves, en 1835, que informó sobre observaciones de una enfermedad caracterizada por palpitaciones continuas, violentas y prolongadas en mujeres asociadas al agrandamiento de la glándula tiroides. ¿Ya? Yo creo que han escuchado un poquitico ya de la enfermedad de Graves. ¿Por qué creen que este médico observó palpitaciones continuas prolongadas en mujeres? Es un hipertiroidismo. Por tanto, las palpitaciones continuas y prolongadas están asociadas al aumento de la frecuencia cardíaca, del gasto cardíaco. ¿Por qué mujeres? ¿Qué es la enfermedad de Graves? ¿Recuerdan? Hipersensibilidad de tipo 2, autoanticuerpos que se unen al receptor de la TSH. ¿Qué es la enfermedad de Graves? ¿Se acuerdan de la enfermedad de Graves? Es una enfermedad autoinmune. ¿Qué pasa con las enfermedades autoinmunes y las mujeres? ¿Qué pasa con las enfermedades autoinmunes y las mujeres? Estoy segura que se lo digo porque se lo digo mismo.
años de edad. Las mujeres se ven 7 veces más afectadas que los hombres y se estima un caso por cada 1000 mujeres por año. ¿Ya? Hay cierta predisposición genética para padecer enfermedades de Gray, pero recuerden que como todas las enfermedades autoinmunes es una combinación de factores genéticos y ambientales. La patogénesis de la enfermedad de Gray son autoanticuerpos que se unen al receptor de la TSH en la glándula tiroides y lo activan. ¿Ya? Los anticuerpos activan el receptor de la TSH y la glándula comienza a sobreproducir T3 y T4. ¿Ya? Recuerden que es un mecanismo de hipersensibilidad de tipo 2. ¿Ya? Habíamos visto que una persona con enfermedad de Gray, como es un caso de hipertiroidismo, T3 y T4 van a estar elevadas. La TSH es un problema en la tiroides, es un hipertiroidismo primario, por tanto la TSH va a estar disminuida y la TRH va a estar disminuida. ¿Ya? Pero hay otro punto importante acá, y es que esta persona tiene bocio, tiene un aumento del tamaño de la tiroides, tiene un aumento de la irrigación sanguínea en la tiroides. Cuando los médicos van a diagnosticar la enfermedad de Gray, sienten como un soplo, un ruidito en la tiroides, ¿ya? Y que aumenta su irrigación y además aumenta la secreción de hormonas. Estas tres funciones, ¿con qué están relacionadas? Que se los dije al principio de la clase anterior. ¿Qué tipo de hormonas se producen en la hipófisis? Hormonas tróficas.